Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Qué precioso canto, hermanos. Amén. Tú eres todo para mí. Amén. Todo lo que yo he de necesitar. Hermanos, qué bendición la que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que si Dios nos había dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no iba a darnos juntamente con Él todas las cosas? El Señor es capaz, es suficiente para suplir cualquier necesidad, cualquier situación que nosotros vivamos. ¿Qué debemos nosotros hacer? Entender por el Espíritu, hermanos, que lo que está viniendo a nuestras vidas es voluntad del Señor. Y debemos mantenernos dentro de esa condición para que podamos aprender y podamos recibir los beneficios de los tratos de Dios en cualquier forma, en cualquier sentido que sea. Nada en Dios es sin propósito. Por eso estamos estudiando por la gracia de Dios y por la gracia de su Espíritu. Estamos estudiando la vida de este hombre, este gran hombre de Dios, para que aprendamos. Aquí estamos viendo ciertamente algo histórico, pero es algo sumamente real. Estamos viendo algo que sucedió. Y no solamente estamos viendo la vida de un hombre, estamos viendo el mover de Dios en la vida de un hombre que es conforme a su corazón. Y debemos aprender tanto de las actitudes y respuestas de este hombre llamado Pablo, como también debemos aprender de las actitudes y respuestas de Dios para cumplir los propósitos de su reino. Precisamente veíamos ayer estos aspectos en cuanto al sacrificio de Pablo. Es muy ejemplar, como estuvimos viendo, para que entremos al capítulo 21 del libro de los Hechos. Es muy ejemplar. Les decía que Pablo lo entregó todo, que no solamente ofreció alabanzas, servicio, adoración, etcétera, sino que él mismo se puso en el altar con todo lo que era y con todo lo que tenía. Él vivió realmente, hermano, la experiencia de ser un holocausto para Dios, de ser él una ofrenda del todo quemada. Eso debemos nosotros realmente tomar muy en consideración y estar dispuestos, hermanos, a tener experiencias, pienso yo, más grandes o menores, no sé, que la vida de este hombre. He leído muchos libros de testimonios de misioneros, historias increíbles de los tratos de Dios, hermanos, con ellos para cumplir una misión. Pero una de las cosas preciosas en la vida del apóstol Pablo es que su vida entregada trajo una cosecha, hermanos, un fruto, pero tan grande. Hasta el día de hoy, nosotros podemos darnos cuenta cómo, en este caso, Dios en Pablo, Jesucristo en Pablo, sigue levantando una cosecha preciosa de almas, de familias, de lugares donde el evangelio ha llegado con tal poder, hermanos, que ha transformado, ha cambiado la vida de muchas gentes, hermano, ha cambiado el ambiente de muchos lugares. Eso sí es precioso, hermanos, que a través de nosotros puedan suceder también tales cosas que nos deja a nosotros, hermanos, sin excusa, sin pretexto, en cuanto a que podemos decir y de dónde podemos tomar ejemplo, hermanos. Es aquí tan gráfico lo que la historia nos cuenta de la vida de este hombre. Él, hermanos, se sacrificó tanto que buscó agradar y glorificar a Dios, según Hechos 20, 22 al 25. Y también buscó, hermanos, darse entero
a la iglesia. Él llegó a tal extremo. Veamos a qué punto llegó el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 24 de la epístola a los Colosenses. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjense, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hermanos, entendamos esto. Cuando las adversidades o aflicciones por el ministerio vienen, entendamos que es un sufrimiento con motivos gloriosos, con razones, hermanos, tan grandes. Estar dispuestos a dar la vida, hermanos, por aquello que llamamos la iglesia. Estamos hablando de hombres y mujeres llamados al ministerio, y la mera realidad es que todos somos llamados a desarrollar un ministerio para la gloria de Dios. Pero cuando nos hallemos en esa situación, entendamos que lo que tengamos que enfrentar es por amor al Señor, es por amor a la obra de Dios, es por buscar realmente el rescate de muchas almas, la salvación de muchas almas. Y el apóstol Pablo nos muestra cuál es la forma. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Entonces entendamos que por alcanzar a la gente nos va a venir algún tipo de padecimiento, algún tipo de prueba. Quizás nos vamos a hallar en menosprecio, en rechazo, en oprobio. Quizás vamos a sufrir alguna violencia, qué sé yo, tantas cosas que pueden venir. Pero es la oportunidad para rendirnos al Señor. Como decía, el apóstol le dio a la iglesia su servicio, según Hechos 20:19. También le dio su conocimiento. Él les dice que él no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Hermano, qué precioso es que el apóstol Pablo, aun cuando había mucha carnalidad en la iglesia, con todo, el apóstol Pablo, hermano, no tuvo reparos en compartir lo que él había recibido de parte de Dios. Ayer estábamos leyendo, él habla de un misterio. No me voy a meter ahorita, solo lo menciono para que entendamos hasta dónde Pablo estaba dispuesto a no dejar nada que compartir con aquel pueblo que necesitaba de ese conocimiento, de esa ciencia, de esa sabiduría de Dios. Qué bueno que entre nosotros haya gente que está dispuesta a realmente participar de todo aquel conocimiento precioso de la palabra, y que no estemos siendo discriminativos en ese sentido. Creo que estemos dispuestos a darle el alimento de la palabra a cualquier persona y en cualquier lugar. En este caso, viendo, hermanos, lo que el apóstol hizo y nos testificó de su compromiso con el Señor, de su compromiso con la obra, nos da el ejemplo tal para que nosotros también hagamos nuestra parte, comenzando por los líderes, comenzando por los pastores, los predicadores, los maestros, quienes quiera que sea, que estén sirviendo en una congregación. Debemos entender esto. Es interesante porque en Hechos 20:28, él les dice: mirad por vosotros mismos. Esto es muy importante, hermanos. ¿Qué indica eso? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta que le escribe, en el capítulo 4 y versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en eso, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Cuiden su reputación, cuiden su carácter, cuiden su espíritu, cuiden su alma, cuiden su boca, cuiden sus ojos, cuiden sus manos, cuiden sus pies. Mirad por vosotros mismos. Esa palabra mirad indica el hecho de tener vigilancia. Señor. De tener verdaderamente, hermano, una vigilancia tal que no nos expongamos a que alguien nos ande corrigiendo. Corrijámonos nosotros mismos. Miremos
por nosotros mismos. Entendamos, hermanos, al Espíritu Santo y aceptemos cuando Él interviene, ya que somos su propiedad, ya que somos su iglesia. Él interviene para mantenernos puros, limpios, santos, sanos, hermanos. Y cuando Él nos reprende y nos exhorta, porque tal vez nos hemos descuidado, agradezcámoslo y corrijámoslo. Miremos por nosotros mismos. El Señor Jesucristo igualmente dijo, mirad que no seáis engañados. Aquí el apóstol hace claro, hermanos, que venía, después de que Pablo se hubiera ido, venía un peligro terrible de engaño, de iniquidad. Mirad por vosotros mismos. Y luego dice, y por todo el rebaño. Amén. Por todo el rebaño. Amén. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos, hermano, y veamos en Primera de Pedro, capítulo 5. Allí el apóstol Pedro, hermano, en concordancia, hay un contexto precioso espiritual en esto, como el apóstol Pablo estaba conectado por el Espíritu con el apóstol Pedro. Aquí, capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo, esta palabra no solamente de alguien que ha visto, ha oído, sino de alguien que ha experimentado, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro está diciendo que igualmente que Pablo ha sufrido o sufrió, hermano, sufrió los padecimientos de Cristo, los vivieron. Dice que soy también participante de la gloria, no solo de los padecimientos de Cristo, sino también participante de la gloria que será revelada. Entonces viene el consejo y dice, apacentad la grey, la congregación, la iglesia, el pueblo de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío o como imponiendo señorío sobre la congregación, dice, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. El apóstol Pablo, tomando nuevamente el versículo 28 del capítulo 20, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hermanos, más vale que nosotros estemos seguros. Y si estamos sobre un pueblo, que si estamos sobre una congregación, sea el Espíritu Santo el que nos ha puesto y no otra gente, otra influencia, otro interés, ni tampoco autoponernos nosotros. No vamos a funcionar. En muchos casos solo seremos como asalariados y no vamos a proteger al rebaño cuando viene el peligro, cuando viene la prueba, cuando viene el problema. Hermanos, aún con todo y que cuidemos del rebaño, siempre va a haber algo o ver alguien que se va a ir más allá del alcance de nuestras manos. Eso es normal. Pero en términos generales tenemos que ver esto. Dice aquí que dice el apóstol Pablo a estos líderes que estaban con él ahí en su despedida de ellos, él les dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para Pablo no había duda que esa gente que estaba ahí de Éfeso eran obispos que el Señor, hermano, había puesto y que eran obispos que habían sido llamados para realizar una obra. Dice ahí, dice por obispos, dice por responsables, para apacentar la iglesia del Señor, y dice la cual él ganó por su propia sangre. No es por la sangre de ningún obispo, no es por la sangre de ningún líder. Eso no quiere decir que no puede llegar un momento en que puede suceder algo así, pero no es esa la sangre que realmente ha comprado o ha ganado a la iglesia. Jesucristo la compró por su propia sangre. Y qué privilegio que aquella iglesia por la cual el Señor dio su vida, ahora Él la ha confiado en nuestras manos para cuidarla. Apacentar, pastorear. Recuerden que esto fue lo que el apóstol recibió de parte de, es decir, el apóstol Pedro recibió de parte de Jesucristo cuando estaba ya por irse con el Padre. El apóstol Pedro recibió el encargo de apacentar
y de pastorear a la iglesia que el Señor Jesucristo había ganado por su propia sangre. El compromiso, no solo de la iglesia en términos generales, sino también el compromiso particular de cada obispo. Y luego, ya para terminar de despedirse de ellos, en el versículo 29 del capítulo 20 de Hechos, él les da una profecía, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esta era una razón para exhortarles a cuidar del rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y en el capítulo 31, y en el versículo 24 al 29, cuando Moisés está por irse, por dejar al pueblo de Israel, ya que Dios lo está llamando, porque ya ha llegado el momento de despedirse, les decía, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¡Qué tremendo es esto! Fíjense en el versículo 27 de este mismo capítulo. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. Cuanto más después que yo haya muerto. Esto hace sentido porque el apóstol Pablo está diciéndole a los obispos, mirad por vosotros mismos. Y les advierte el apóstol Pablo que no es una cosa que va a venir de afuera. Él está diciendo de entre vosotros mismos, y eso es real. Hermano, a menudo los enemigos de la congregación no son gente de afuera. A menudo, de hecho, vamos a encontrar, por un lado, rechazo de muchos, pero también vamos a poder contar con el favor de muchos. Pero una cosa, hermanos, es que haya enemigos afuera, y otra cosa es que haya enemigos adentro. ¿Por qué se van a levantar perversos en medio de nosotros, hermanos? Es tremendo eso. No solo Jesucristo lo experimentó, los apóstoles igualmente lo experimentaron, y durante la historia muchos grandes siervos de Dios han experimentado, hermanos, esta realidad. En el fin lo vamos a ver más profundamente. Como en medio de nosotros, recuerden bien esto, que va a venir un momento que de en medio de nosotros van a surgir los traidores. ¿De dónde salió Judas? De en medio de los 12. Amén. Y traicionó a su maestro. Esto quiere decir que es algo que va a suceder. Esto quiere decir que es algo que no podemos evitar. Va a venir con el propósito que se muestre que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Pero una cosa importante es que cuando esto suceda, podamos tener la bendición de ver que no todos son aprobados, pero que los que son aprobados deben de estar dispuestos a estar cuidando de sí mismos, a estar cuidando del rebaño y a estar, hermano, realmente teniendo señorío sobre la congregación que se nos ha encomendado, no enseñoreándonos de ellos. Los hermanos de la iglesia no son sirvientes nuestros, son siervos del Señor. Esa es una realidad y debemos nosotros observarla de esa manera. Lamentablemente, en muchos lugares no es así. Y debemos cuidar eso. Entonces el apóstol Pablo les da este ejemplo, les da esta palabra, les da esta revelación, y nosotros debemos realmente estar dispuestos a someternos al Espíritu. En el versículo 31 de este mismo capítulo, haciendo este repaso, dice: por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno,
¿Qué estamos haciendo nosotros? Debíamos hacerlo. Pablo es un ejemplo precioso de esto. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Sobreedificaros quiere decir que debían crecer mucho más en lo que ya estaban logrando y daros herencia con todos los santificados. Ese es el fin, el propósito de alcanzar herencia con todos los santificados. Y el apóstol dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hay que tener cuidado con esto. Una cosa es que uno reciba oro, plata, vestidos, que alguien quiera participarnos, y otra cosa es, hermanos, andar codiciando. Pablo no hizo tal cosa. Lamentablemente hay muchos que sí lo hacen. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y de veras no vieron más el rostro del apóstol Pablo. Qué tremendo, hermanos. Ahora tenemos aquí esta situación. Ahora él zarpa de ahí, de ese lugar, según el capítulo 21, donde entraremos hoy. Después dice aquí el escritor Lucas, de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos así y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos de ese lugar, dice, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Qué interesante esto, hermanos. Pablo es probado en su fe, en su convicción. Es probado en la experiencia que él ha venido desarrollando hasta este momento. Y una cosa interesante, no es el diablo, no es un falso profeta, como vamos a ver más adelantito aquí, que se habla de Agabo, sino que es el Espíritu, es Dios mismo. Es Dios mismo probando al apóstol Pablo. Hermanos, es Dios mismo. Esto es muy, pero muy importante. Pablo es probado igualmente que fue probado Moisés. Miren, hermanos, solo lo voy a citar, pero en Éxodo 32, 7 al 14, ahí hallamos aquel momento cuando el Señor le dice a Moisés que está dispuesto a destruir al pueblo de Israel por el pecado que han cometido. Y Moisés tiene que rogar por el pueblo, tiene que suplicar, pero en realidad Moisés ruega porque conocía el corazón de Dios, porque sabía que esa no era la intención y propósito de Dios. Y está Moisés rogando por el pueblo, logra que el Señor le oiga, y el pueblo es perdonado por el Señor, aunque él está dispuesto a castigar al malvado. Sin embargo, el ruego de Moisés fue una prueba, hermano, para el corazón de Dios, y también la disposición de Dios era una prueba para el corazón de Moisés. Moisés sabía que Dios estaba diciendo algo que era contrario al corazón de Dios, y por eso intercedió por Israel, terminando por lograr un cambio más bien en el corazón de Moisés mismo, pues el propósito del Señor era hacer de Israel su pueblo, aún metiéndolos en pruebas y juicios. Pablo igualmente es probado, hermanos, con los ruegos y profecías, como vemos aquí, el primer ruego de estos discípulos para evitar que él subiera a Jerusalén. Aparentemente, Pablo estaba como desobedeciendo
desobedeciendo, como quien dice, una contraorden. Pablo sabía que él había sido escogido, hermanos, para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo sabía que el Señor lo había escogido precisamente para aprender a través del sufrimiento, hermano, lo que significaba realmente ser un seguidor de Jesucristo. Pablo no ignoraba eso, y era lo que él tenía como base en este sentido de su llamamiento, de su ministerio. Amados hermanos, Pablo estaba seguro que Dios lo estaba probando, proporcionándole una salida fácil. No vayas a Jerusalén, Pablo, ahí vas otro día, o en otra circunstancia, pero ahorita si vas, Pablo, vas derechito a que inclusive te maten y hasta ahí termines. Lo que no sabían que el propósito de Dios era hacerlo pasar por todo esto, porque quería llevarlo hasta Roma. Por eso él lo venía guardando por todo el camino de que no lo mataran. Es más, en Listra lo apedrean y lo matan, pero el Señor lo resucita. Y él sigue testificando del poder y la gloria del Señor. Sigue compartiendo el evangelio a los judíos y a los gentiles por igual. Pablo tenía una obra, un ministerio que realizar, y el Señor iba a estar con él en medio de cualquier circunstancia hasta llevarlo al punto de que cumpliera todo el propósito de Dios. Y hermanos, debemos estar eternamente agradecidos con Dios por la vida del apóstol Pablo. Porque a pesar de todo lo que él sufrió, Pablo no se echó atrás. Amén. No se rajó, como decimos nosotros en buen salvadoreño. No se acobardó. Él puso la mano sobre el arado y no volvió a ver atrás. No quiere decir que en algún momento él no estuvo triste, o apesadumbrado, adolorido, hambriento, sediento. No quiere decir que en algún momento no tuvo miedo. No, hermanos. Como ser humano era normal, pero en relación, hermano, a la convicción que él tenía del llamamiento de su Señor, Pablo no retrocedió en ningún momento. Amén. Puso su rostro como un pedernal y no se avergonzó para nada, y estuvo dispuesto a confiar en el Señor que lo había llamado, a confiar en el Señor que francamente no hay por ahí una escritura que diga que el Señor le prometió a Pablo que no iba a sufrir, que no iba a padecer. Para nada, lejos de eso, todo lo contrario. Hermano, desde el inicio Pablo es escogido para tales cosas, hermano, para que conociera al Señor Jesucristo y disfrutara de su amor cada día. Y hoy por la eternidad. Señor. Entonces veamos. Aquí están diciéndole a Pablo que no suba a Jerusalén. Y se quedó allí 7 días con ellos. Cuando esos días pasaron, dice que salieron de ese lugar. Salieron de aquel lugar y lo acompañaron todos los que estaban ahí con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa. Dice aquí el escritor Lucas, oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y qué precioso, hermano. Dice que entraron en casa de Felipe el evangelista, que es uno de los 7, posamos con él. Estando allí, hermanos, estando allí con Felipe, imagínense que habían 4 hijas de Felipe que profetizaban. Y imagínense, hubiera podido cualquiera de las hijas de Felipe profetizarle a Pablo. Pero no, dice en el versículo 10 que permaneciendo ellos ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, para que tuviera quizá más peso, más credibilidad, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y a mí me llama mucho la atención porque dice en manos de los gentiles. Mucho la atención. Sí, la realidad aquí es que quienes estaban normalmente acusando al apóstol Pablo eran los judíos.
Pero fíjense, una cosa interesante, que los judíos actuaban persiguiendo a los siervos de Dios, pero es tremendo porque a menudo se ve allí que aunque las acusaciones venían de los judíos, hermanos, es tremendo, terminaban dependiendo de la intervención de los gentiles, en este caso los romanos, quienes tenían, por decir así, el control del imperio y muchas cosas, inclusive hasta esto, de situaciones que tienen que ver con las cosas religiosas en aquel momento, hermano, llegaban a los tribunales de los romanos para ser juzgados. Es tal que inclusive el templo era una pena que se pagaba con la muerte muchas veces, acusados por los judíos de que alguien había profanado el templo. Entonces notemos aquí, ¿y qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Y qué pasó con los que oyeron esto? Dice el versículo 12, al oír esto, te rogamos nosotros los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Felipe, las hijas de Felipe, los que acompañaban a Pablo, la gente que estaba ahí en aquel sector, dice que le rogaron que no subiese a Jerusalén. Esto sucedió con el Señor Jesucristo. Los discípulos en un momento dado igualmente le rogaron a Jesús que no subiese a Jerusalén. Pedro trata de detenerlo. Y aquí solo faltaba que Pablo les dijera, apártense de mí, Satanáses. El Señor se lo dijo a Pedro. Qué tremendo eso, hermanos. Pero no se detuvo. Y Pablo también. Quienes le estaban rogando eran personas creíbles. Nadie podía dudar del ministerio de Agabo. Nadie podía dudar del ministerio de las hijas de Felipe. Nadie podía dudar del ministerio de Felipe mismo. Había muchos, pero muchas cosas allí que definitivamente Pablo podía haber llegado al punto de convencerse y decir, sí, es cierto, ¿verdad? Voy a obedecer al Espíritu en esto. No, hermanos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. En el versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué gloria! La que estaba allí. Y alguien puede decirle, pero Pablo, tú puedes hacerlo de otro modo. No es necesario que arriesgues, inclusive a que te maten. Tú puedes lograrlo de otra manera, Pablo. Dios te ama. Nosotros te amamos. Te necesitamos, te queremos, te apreciamos. No podemos arriesgarnos a perderte, Pablo. Pero Pablo dice estas palabras. Estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice en el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hermano, en esto podemos ver hasta dónde había llegado el compromiso del apóstol Pablo. Como estoy diciendo, Pablo es probado por el Espíritu, como vimos en Hechos 21, versículos 4 y 11. ¿En qué consistía la convicción del apóstol Pablo según Hechos 20, 22? Vamos ahí, Hechos 20, 22. ¿En qué consistía? Cuando dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué convicción más tremenda, hermanos. En eso consistía. Otra cosa, él sabía del llamamiento del Señor, según vemos en Hechos 21:13. Él sabía del llamamiento del Señor, estaba tan claro. El llamamiento del Señor hecho allá
en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. Lo que Ananías recibió del Señor para que le comentara al apóstol Pablo cuál era el llamamiento a que él lo había llamado. En Hechos 13:2, el apóstol sabía que el Espíritu Santo lo había comisionado juntamente con Bernabé para la obra. El Espíritu Santo lo estaba llamando. En Hechos 22, 12 al 14, aquí nomás lo tenemos, podemos ver. Hechos 22, 12 al 14. ¿Qué dice? Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y, observen estos versículos. Versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Número 1, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Número 2, y veas al justo. Número 3, y oigas la voz de su boca. Número 4, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Fíjense, ahora pues, ¿por qué te detienes? Quizás Pablo recordaba esto. ¿Por qué te detienes? Cuando Ananías lo visitó, ¿por qué te detienes? Y ahora quizás recordaba y estaba ahí claro en su mente, en su corazón. ¿Por qué tengo que detenerme? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Esto fue lo que él recibió en la visita de Ananías, encomendado por el Señor. Pablo recordaba eso y no estaba dispuesto a echarse atrás. Qué precioso, hermanos. Qué precioso esto. Que Dios nos dé la gracia. Señor. En el versículo 21 del capítulo 22 que estamos leyendo, el Señor le dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ya había ido a los gentiles, pero ahora le tocaba ir más lejos. Ahora estaba en Jerusalén. De ahí tenía que ir más lejos, tenía que ir a Roma mismo. Y es hacia allá donde el Señor lo está dirigiendo. El apóstol le había sido revelado que había sido escogido desde el vientre, como dice en Gálatas 1:15 y 16. Gálatas 1:15 y 16. Leamos estos versículos, hermanos. Si nos pasamos unos minutitos, no importa, pero veamos esto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por cierto, fuera poco, él tenía la aprobación de los apóstoles, ahí mismo en Gálatas 2, y en el versículo 9, después de que Pablo visitó a Pedro y a otros discípulos en Jerusalén, dice que ellos reconocieron la gracia que le había sido dada. ¿Quiénes? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto estaba muy claro para el apóstol Pablo. Y con toda esta situación, veamos, volviendo a Hechos, en esta situación que vemos aquí, hermanos, ¿qué sucede con él? Dice en el verso 14 de Hechos 21, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Qué buena decisión. No podían ellos ir en contra de la voluntad del Señor y Pablo tampoco. Estaban ellos y el apóstol Pablo, que les daba el ejemplo, dispuestos a aceptar que lo que viniera era la voluntad del Señor y que no era un atrevimiento, que no era una pretensión,
hermano, y que no era estar tentando al Señor con el hecho de estar encaminado a ir a Jerusalén. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Qué precioso es todo esto, hermanos. Amén. Y vemos ahora, esto nos pone en una perspectiva a nosotros. Porque hoy día, hermanos, es tan lleno de incertidumbre este mover del espíritu, y lo voy a hacer así entre comillas, porque a menudo hallamos una fluctuancia en el mover según nosotros del espíritu. Hay casos donde algunas personas profetizan y al día siguiente están corrigiendo, según ellos, diciendo que el Espíritu Santo se equivocó, o diciendo que el profeta se equivocó. Qué tristeza eso. Qué tragedia para la iglesia. Está esa situación de que en cuanto vamos para un lado, vamos para el otro, y la mera realidad, muchos justificando que es el Espíritu Santo. ¿Dónde se queda que en el inicio hemos sido escogidos, hermanos? Que en el inicio se nos ha encomendado una misión. Es triste ver a tanta gente fluctuando, corriendo de un lugar para otro, argumentando que el Espíritu Santo los está moviendo, cuando que, hermanos, hay gente en las iglesias que inclusive llega donde el pastor a decir, pastor, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo me ha dicho que usted va a ser mi pastor y que esta es mi congregación. Tiempo después están haciendo una cosa diferente por cualquier situación en la que son probados en esa convicción. Esto es grave. Esto es triste, porque uno debe entender esto. Pablo fue comisionado y, como repito e insisto, Pablo no se volvió atrás, sabiendo que él había recibido esta misión, hermano, de parte del Señor a través de su Espíritu Santo. Que Dios nos dé la gracia esta noche y que podamos cada uno de nosotros, hermanos, entender la misión, el propósito con el cual el Señor nos ha escogido a todos y cada uno de nosotros. Amén. No nos echemos atrás, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. No tenemos por qué echarnos atrás en el asunto del testimonio de ser cristianos, de ser creyentes, de ser seguidores de Jesucristo. No hay nada, es más, ni siquiera la amenaza de la muerte debería asustarnos. Sabemos que eso tarde o temprano puede venir, va a venir. Y cuando venga, estemos nosotros entendiendo que ha llegado el momento en que nuestra obra en esta tierra ha terminado y que es hora de partir para estar con el Señor, para poder estar en su presencia por la eternidad y recibir la corona, como dice el apóstol Pablo, como recibir el galardón que se nos dará por haber obedecido al Espíritu de Dios. Oremos, hermanos, y que Dios nos siga dando la fuerza y el valor y la fe y la gracia abundante que necesitamos, hermanos, para no desmayar, sabiendo que ya falta poco tiempo. Pablo ya sabía que le quedaba poco tiempo, hermanos, y por eso él se dispuso, levantó su rostro, se irguió y estuvo con más valor, con más fe y con más disposición y con más voluntad para enfrentar lo que viniera, en el nombre de Jesús, quien lo había escogido y lo había llamado y lo había apoyado en todo hasta ese momento y lo seguiría apoyando hasta el final. Señor, muchas gracias, porque tú eres magnífico, Señor, porque tú eres glorioso, eres precioso, Señor, y nos has dado la bendición, el privilegio, la responsabilidad de estar en medio de tu pueblo, en medio de tu gente, tanto para ser ejemplo a ellos, como para ser ejemplo a los que no creen. Señor, que vivamos en medio de todo este mover,
para darte a ti la gloria, la alabanza, la honra. Señor, para estar delante de ti con reconocimiento, con gratitud, porque nos has tenido por dignos, no solamente de tener un ministerio, Señor, sino de pertenecer al único cuerpo llamado el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Gracias por ser miembros de ese cuerpo, Señor. Gracias por ser miembros de una congregación, Señor, grande o pequeña. No importa, Señor, pero allí tenemos la bendición de dar fruto para tu gloria. Ahí tenemos la oportunidad de trabajar, Señor, para tu obra, para tus propósitos, para los intereses de tu reino, Señor, con toda la fuerza, con todo el poder, con todo el recurso, con todo el ánimo, con toda la vida que tú, Señor, generosamente nos compartes para que aprovechemos, Señor, para ser sembradores, para ser regadores, para ser segadores de esta cosecha que está, Señor, viniendo y que será tan abundante, que seamos parte de esa cosecha preciosa que está, Señor, por ser manifestada, por ser levantada en estos últimos días. Muchas gracias, Señor. Oramos y te agradecemos. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, rogamos esta noche también, Señor, por todo lo que está pasando en este tiempo. Oh Dios, aunque te has enojado, como dice en el capítulo 12 de Isaías, aunque te has enojado, Señor, pero tu indignación se apartará, Señor, porque nosotros seguiremos rogando, suplicando por tu misericordia. Rogamos por nuestro país, rogamos por nuestros gobernantes, rogamos, Señor, por todas aquellas almas que deben ser salvadas, por todas aquellas almas que van a alcanzar a llenarse de temor por tus juicios, Señor. Rogamos, Señor, que aquellos que van, Señor, a ser alcanzados, verdaderamente, Señor, logren, alcancen, Señor, tu salvación, Padre. Bendice a los predicadores, bendice a los pastores, bendice a las congregaciones, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta tierra, en esta hora de prueba, en esta hora de aflicción que ha llegado, Señor, a todo el mundo. Danos la gracia, Señor, para ver tu gloria. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, y te bendecimos esta noche. Dios bendiga a cada uno, hermanos, en gran manera esta noche.